más formados, pero la idea era hacer algo básico, ¿no? Entonces, y me perdonan si hay algunas cosas que he ido dejando porque tengo bastante tiempo que no estoy de lleno con la patología ocular, pero aquí vamos dando. Entonces, bueno, ajá. En estos días estaba hablando con un amigo de Brasil y me comentaba que el problema de las biopsias de patología ocular es que llegan muy pocas y cuando llegan se las dan a alguien que sabe, me dijo así. Entonces, una de las cosas que quiero que se lleven de esta presentación es que no tiene por qué ser algo estresante. Tiene una lógica y son cosas que todos aprendemos durante la residencia y que si lo vemos con calma y de una forma sistemática se puede diagnosticar. Entonces, después que nos desestresamos, tenemos que empezar a pensar en cómo abordarla. Igual que toda en anatomía patológica, se aborda primero con la clínica. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden dar en la orden de biopsia? Primero, la localización. Es una biopsia de párpado superior, párpado inferior, la lesión está localizada en el canto, qué edad tiene el paciente, eso es muy importante para muchas de las lesiones, incluso cuál es el sexo, porque hay lesiones que son más comunes en hombres o en mujeres, y el aspecto clínico. Si nos dicen que es una lesión pigmentada, si es perlada, si es de reciente aparición y ha crecido muy rápido o ha sido de crecimiento lento, todo eso ya con esto podemos tener una idea de a lo que nos vamos a enfrentar cuando veamos las láminas. Lo otro también es parte de la epidemiología. Estas son unas láminas que me facilitó la doctora Romero de un estudio de 10 años que se hizo en el IAP. Y como podemos ver, un 80% de los casos son benignos. Entonces ya tenemos una idea de, bueno, la localización, las características, y en un 80% son benignos y el 20% son malignos. Y de los benignos, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues muy bien, tenemos que los lipogranulomas, los nevus, las queratosis seborreicas, la verruga vulgar y los quistes de inclusión. Y estos son diagnósticos que podemos hacer todos, incluso desde los primeros años de residencia, porque son diagnósticos sencillos. Entonces, no nos asustemos, veamos la clínica, la mayoría son benignos y de los benignos estos son los más comunes. Ahora, si nos toca algo maligno, que es el otro 20%, pues son 3 grandes diagnósticos. Uno es el carcinoma vasocelular, que es el que tenemos más frecuente. El segundo en frecuencia es el carcinoma de células escamosas, que es algo que comúnmente vemos en otras partes del cuerpo. Y el adenocarcinoma sebáceo es el tercero en incidencia, sin embargo es uno de los más complicados para diagnosticar y es uno de los de peores pronósticos, pero bueno, si tenemos algo maligno, nos damos cuenta de que no es un vaso celular o no es un célula escamosa, pues tenemos que pensar en uno sebáceo. Entonces, primero la anatomía e histología. Tenemos que saber dónde estamos ubicados. Yo encontré ese diagrama muy bonito, pero encontré esto entre los casos que estamos estudiando ahorita y me pareció que era una linda foto para explicar. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las partes del párpado? Pues tenemos una porción que es de piel, en la piel es una piel un poco más delgada, pero sigue siendo piel. Ay, perdón. Tiene mucho tiempo sin lograrlo. Vamos a encontrar folículos pilosos, vamos a encontrar glándulas sebáceas y la dermis. Después vamos a encontrar una capa central, que es una capa de músculo esquelético que corresponde al auricular del párpado. Y después vamos a encontrar una porción que es de tejido conectivo denso, en donde se encuentran las glándulas de meibomios, que son estas glándulas sebáceas que la importancia del tarso es que le da estructura al párpado, es lo que le da como la fortaleza estructural. Y después de la porción del tarso tenemos la conjuntiva palpebral. Acá no me acerco mucho a la conjuntiva palpebral porque tiene una lesión y por eso es que tengo esta lámina, pero ahí está la conjuntiva. Y de entre las partes del párpado, o sea, la parte de la piel, la parte de la conjuntiva, y tenemos esta porción de piel en donde están las pestañas, que es el borde libre. Aparte de eso, tenemos otras glándulas, tenemos que tener en cuenta que perfecto, tiene piel, tiene músculo, tiene tejido conectivo,
tiene glándulas sebáceas, tiene folículos pilosos y tiene anexos ecrinos y apocrinos. Entonces, sabiendo todos los componentes, podemos saber cuáles son los tumores que vienen de cada uno o que pueden venir. Perdón. Me paran en cualquier momento si tienen. Okay. Está más bonita esa lámina que esta dibujo. Entonces, ya teniendo una idea de cuáles son los componentes del párpado, podemos hacer grupos grandes de tumores. Tenemos una parte que corresponde a la piel, son los tumores que son epidérmicos, que pueden ser melanocíticos y no melanocíticos. Tenemos anexos, entonces por supuesto vamos a tener tumores que pueden ser sebáceos, de glándulas ecrinas y apocrinas, de folículos pilosos y otras lesiones quísticas. Tenemos tumores estromales, que no son los más frecuentes, pero sí podemos llegar a ver lipomas o fibromas, y ya después podemos tener los tumores secundarios y los metastásicos. En ese mismo orden de ideas, yo soy fan de los diagramas de flujo, entonces me tomé la molestia de hacer y para tener una idea de cómo los vamos a enfocar, sabiendo cuál es la histología y la anatomía del párpado. Entonces me llega una muestra de párpado, ya tengo la clínica, ya tengo la epidemiología, entonces tengo que ver, ¿es epidérmico? ¿Es anexial? ¿Es estromal? ¿Es metastásico? ¿O es inflamatorio? Si me voy por la parte epidérmica, puede ser que sea melanocítico o no melanocítico. Y en ambos tumores tenemos tumores que van desde lo benigno, como el melanocítico, el nevus, hasta lo maligno, que puede ser un melanoma. En los no melanocíticos tenemos benignos, que pueden ser los papilomas, las queratosis seborreicas, hasta los malignos, que son los de células escamosas y los vasos celulares. Igual los anexiales. Tenemos anexiales benignos, pueden ser sebáceos, como la hiperplasia sebácea, o malignos, como el carcinoma sebáceo, y los de glándulas ecrinas y apocrinas, los folículos pilosos y otros quistes benignos. Y aparte de eso tenemos lesiones inflamatorias, que son bastante comunes. Entonces, incluso antes de ver la lámina, ya podemos hacernos una idea de a lo que nos estamos enfrentando. Primero con la clínica, después con la epidemiología, y después, al observar ya con lupa, podemos tomar una idea de qué parte del párpado se está formando y qué estirpe puede ser. Estos son las mismas clasificaciones, pero ya un poquito más detalladas, de cómo clasifica la OMS todos los tumores. Entonces tenemos, para empezar, los no melanocíticos. No, mentira. Voy a empezar por los inflamatorios, porque son más comunes. Estos no son tumores per se, pero son lesiones que son bastante frecuentes y que observamos en la práctica diaria. Uno de ellos es el santelasma. El santelasma es un santoma, y es el santoma cutáneo más frecuente, de hecho, el de párpado, y se observa más en mujeres que en hombres. Clínicamente se ven como placas amarillentas que ocurren más cerca del canto interno y se pueden distribuir simétricamente, pueden ser únicas o múltiples, y están asociadas a ciertos trastornos como la hiperlipidemia. Cuando observamos la biopsia, vemos grupos en la dermis, grupos de macrófagos, que son estas células que tienen un citoplasma amplio, espumoso, con un núcleo indolente, pequeñito, central, que es lo que le da el color característico a los santelasmas. Otra de las lesiones es el chalazion o el lipogranuloma. El lipogranuloma es una lesión inflamatoria hipogranulomatosa que es secundaria a la obstrucción de los orificios de la glándula de Meibomian. Clínicamente se presenta como un nódulo subcutáneo indoloro bien definido y crece gradualmente en el párpado. Cuando vemos la biopsia, observamos que hay una lesión que tiene un montón de histocitos, pero se caracteriza también porque tiene células gigantes multinucleadas, que son estas células grandes con un montón de núcleos, citoplasma sinófilo, y en particular las células se disponen alrededor de espacios ópticamente vacíos, que son gotas de lípidos. De ahí el nombre del lipogranuloma. También tiene linfocitos y otro tipo de células inflamatorias, pero esto es como lo más llamativo de la lesión, lo que le da su nombre. Ahora sí, entrando dentro de los tumores benignos no melanocíticos, tenemos en primer lugar el papiloma escamoso. El papiloma escamoso es la lesión benigna más común del párpado. Usualmente es sésil o pedunculada y tiene un color similar a la piel.
se pueden hallar múltiples en el borde palpebral. Y cuando las observamos histológicamente, ya con las láminas y cuando estamos dando el corte macroscópico, podemos ver que es una lesión de una superficie papilomatosa, de ahí viene su nombre, que puede tener, tiene acantosis, a veces es pigmentada con hiperkeratosis. Y generalmente tiene infiltrado inflamatorio en los cores de las papilas, porque como está en el borde palpebral, se irrita bastante. De los otros que son más frecuentes también, no melanocíticos benignos, tenemos la keratosis seborreica. La keratosis seborreica es el segundo tipo más común benigno de los tumores del párpado, y su prevalencia generalmente aumenta con la edad. Es mucho más común en áreas expuestas al sol. Por eso es que se ha pensado que hay un vínculo entre su aparición y la radiación ultravioleta, aunque también puede ser que tenga un componente genético, porque se ha observado en familias con mayor frecuencia. La keratosis seborreica la podemos ver también en otras partes del cuerpo, especialmente en la cara, que son las con exposición a UV, y en el párpado la vamos a ver similar a las de la cara y con los mismos tipos. Puede ser de tipo acantótico, queratótico, reticulado, clonal, irritado, todo esto. El más común es el acantótico, que es el que les tengo aquí las fotos, que está caracterizado por una acantosis con una prolongación de las redes de cresta, y dos de las cosas que ayudan al diagnóstico son la presencia de quistes córneos, que son estos acá que se forma un quiste, y de acá que cuando no es un quiste completo, sino que es como una estructura invaginada con queratina, que le dicen pseudoquistes córneos. No vamos a ver atipias celulares, aunque se pueda ver un poco asuste en lupa, porque tiene esa disposición pseudoinfiltrativa. Cuando vamos a mayor aumento no vemos ningún tipo de atipias en la célula. Y igual que el papiloma, puede estar asociado a un poco de inflamación por roce. La hiperplasia pseudoepiteliomiatosa es una proliferación de la epidermis que también hay que tener cuidado porque se confunde con carcinoma de células escamosas. Pueden estar en contexto de lesiones inflamatorias. Parece infiltrante, como les digo, con lupa, pero cuando uno tiene hiperkeratosis asociado porque es una lesión escamosa, cuando uno entra a mayor aumento, uno observa que hay una conservación de la polaridad de las células, que están madurando de manera adecuada y que no hay atipias. Entonces, cuando tengamos estas lesiones que se ven que están como con pseudoinfiltración, porque es como pseudoepitelio, hacen como, no es que no son papilomas, pero sí como que están creciendo hacia adentro, imaginación. Tenemos que tener mucho cuidado y observar si tienen o no atipias para poder diagnosticarlos como una hiperplasia pseudoepiteliomatous. La queratosis actínica ya es premaligno, es no melanocítico pero premaligno. Es una lesión premaligna confirmada de la epidermis y suele ocurrir en pacientes mayores que viven en latitudes cercanas al Ecuador. Se encuentra en áreas expuestas al sol y puede progresar a un carcinoma de células escamosas. Clínicamente se encuentran como máculas queratósicas, pápulas o placas, y pueden tener entre 1 y 3 milímetros de diámetro. Cuando nosotros observamos la biopsia, nos damos cuenta que es una lesión que tiene en la parte de la epidermis una acantosis con hiperkeratosis, y observamos que hay atipia. Es bastante llamativa la atipia nuclear. Cuando observamos la dermis, podemos ver degeneración basofílica del colágeno e inflamación, que es lo que nos indica que está asociado a un daño solar. Para nosotros poder diferenciar esto de un carcinoma de células escamosas in situ, tenemos que tener en cuenta siempre que, a pesar de que la atipia es muy marcada, hay cierta conservación en la maduración de los queratinocitos. Y también nos guía la degeneración basofílica del colágeno. Entonces, tener en cuenta que si tenemos una lesión que se limita a la epidermis
que tiene unas atipias marcadas, pero que hay cierta conservación de la maduración y que está asociada a degeneración basofílica del colágeno, puede ser una queratosis actínica y es premaligna. También entre las premalignas no melanocíticos tenemos el nevus sedáceo de Johnson, que es más común en el cuero cabelludo al menudo al nacer y se presenta como una placa amarillenta verrugosa que aumenta de tamaño. Lo que lo caracteriza es que tiene una epidermis con acantosis, papilomatosis, y se observan folículos pilosos que están como desorganizados. Y aparte de esos, bueno, y esos folículos pilosos desorganizados están asociados a glándulas sebáceas. Y en los niños también se ven esos folículos pilosos como inmaduros. Entonces, esto es una lesión no melanocítica primaria. Ya entrando en los no melanocíticos malignos, el gran protagonista de esto es el carcinoma vasocelular, porque es el cáncer más común en el mundo y es el cáncer más común en párpado. De hecho, el 20% de todos los carcinomas vasocelulares del cuerpo ocurren en los párpados. Y constituye el 90% de los tumores malignos de párpados, con una preponderancia masculina y una aparición entre los 60 y los 80 años. No hace metástasis o no suele hacer metástasis, pero tiene un alto riesgo de recurrencia. Y cuando recurren, pueden hacer daño y no son bien resecados y siguen recurriendo, puede hacer compromiso del párpado. Entonces, esta es una de las cosas en donde la clínica nos ayuda, porque es más común en cierta edad, es más común en el párpado inferior, porque como está asociado a radiación ultravioleta, es más común que llegue hacia abajo, porque el sol está más arriba, y eso nos puede ayudar en el diagnóstico si tenemos alguna duda. Este es un diagrama donde nos muestra más o menos el porcentaje de aparición por frecuencia, y vemos que es más común en el inferior. El carcinoma vasocelular de párpado, al igual que en el resto de la piel, tiene varios subtipos y tiene varios patrones de crecimiento. Pueden tener un patrón de crecimiento superficial, pueden ser nodulares y pueden ser infiltrativos. Los que se asocian a más recurrencia son los del tipo infiltrativos, y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando los reportamos, y por supuesto los márgenes de resección, siempre estar pendientes de reportarlos y la cercanía. El carcinoma de células escamosas es la segunda neoplasia maligna más común de los párpados. Varía su incidencia dependiendo de la población. Los factores de riesgo incluyen la luz ultravioleta y el daño actínico, pero también está asociado con exposición de arsénico, hidrocarburos y otros fármacos. Bueno, y factores de riesgo intrínsecos, si hay una persona es albina o tiene lesiones cutáneas, también pueden estar, es un factor de riesgo. Los carcinomas de células escamosas de párpado son parecidos a los del resto de la piel. Son lesiones que uno observa y ve una lesión escamosa que no tiene ningún tipo de maduración, es completamente desorganizada. Algunos producen, los bien diferenciados están asociados a producción de queratina, como este. A medida que pierden la diferenciación se va viendo menos cantidad de queratina, y cuando los observamos a mayor aumento están asociados a atipias nucleares, a presencias de mitosis, etc. Entonces, esa es la parte de los epidérmicos no melanocíticos. Ahora vamos a entrar en algunos ejemplos de los melanocíticos. Perdón, esto es benigno, me equivoqué. El nevus también está presente en un gran porcentaje de los casos, es una de las lesiones que más recibimos, y también podemos tenerlo como el nevus un nevus intradérmico, que es esta lesión que está conformada por una proliferación de melanocitos, que lo diferenciamos de un melanoma porque tiene una maduración adecuada, va de células con un núcleo mayor
en la epidermis a células con núcleos de menor tamaño hacia la dermis profunda y no suele tener mitosis ni atritis. El intradérmico se limita a la porción dérmica, el nebus de unión se limita a la unión epidermodérmica y el nebus compuesto tiene de los dos componentes. Puede estar pigmentado en mayor o menor grado, dependiendo del caso. Los melanomas también se observan en el párpado y pueden tener varios subtipos. El melanoma léntigo es el más común en la piel del párpado, pero es el menos común en la población, entre todos los melanomas en general. Se caracteriza por melanocitos atípicos en la epidermis basal y puede extenderse a estructuras anexiales. Están asociados a daño actínico y de elastosis solar. Puede exhibir un crecimiento paguetoide y puede afectar a todas las capas de la epidermis. Entonces acá, pero no. Estaba tratando de hacer zoom in porque no se ve bien. En esta porción de acá vemos un crecimiento desordenado de células de melanocitos atípicos, que se limita, estos son más limitados a la porción basal de la epidermis. Porque también está el melanoma de propagación superficial, que son células de estirpe epitelioides, melanocitos atípicos, que se conforman nidos y se pueden agrupar en todo lo que es la epidermis y pueden llegar a tener una invasión vertical de la dermis. También tenemos los melanomas nodulares, que están caracterizados predominantemente por un patrón de crecimiento vertical y están compuestos más que todos por células de tipo epitelioide. Ahora, en los tumores anexiales tenemos de las diferentes anexos del párpado. Tenemos las glándulas sebáceas, las glándulas ecrinas y apocrinas, los folículos pilosos y otras lesiones quísticas. En los anexiales benignos podemos empezar con la hiperplasia de glándulas sebáceas. La hiperplasia de glándulas sebáceas es la lesión de glándulas sebáceas más común en adultos mayores. Clínicamente se observan como pápulas umbilicadas amarillentas y están constituidas por lóbulos que se expanden, pero sin un engrosamiento de la capa germinativa. Ustedes ven los lóbulos de las glándulas sebáceas y observamos estas células basofílicas que están más en la periferia, esa es la capa germinativa. Entonces, esta expansión lobular es más que todo a expensas de las células claras que están en el medio, de los lóbulos que tienen un citoplasma más claro y espumoso. Y de los sebáceos malignos, el más importante es el carcinoma de células sebáceas. Es una neoplasia rara, pero es potencialmente mortal. Representa aproximadamente el 5% de los tumores malignos del párpado. La incidencia también varía según la demografía, siendo bastante alto en poblaciones asiáticas. Por lo menos en la India informan que un 28% de 85 tumores malignos pueden llegar a ser carcinomas de células sebáceas. Y se conoce como el gran enmascarado porque a menudo se confunde con lesiones benignas por el clínico. Entonces es muy importante para el oftalmólogo que cuando tiene lesiones que se ven como inflamatorias, nos pasó en un caso, recuerdo en el IAP, que era una lesión inflamatoria a repetición y que no curaba, le ponían tratamiento, no curaba porque se observaba como inflamatorio en la piel hasta que le hicieron aversión del párpado increíblemente y ahí fue que se dieron cuenta de que había un carcinoma de células sebáceas. Esto en particular, nosotros lo presentamos en un congreso venezolano, hicimos una revisión entre 1960 y el 2012 y le quería traer estas fotos porque el carcinoma de células sebáceas es complicado para diagnosticar porque es como el melanoma de párpado, es el gran imitador, puede tener muchos patrones. Puede tener un patrón que es más bien pagetoide, que es limitado a la superficie de la piel. Puede tener un patrón que es perianexial
o un patrón que es pobremente diferenciado y esclerosante. Entonces hay que tener en cuenta cuando estamos analizando estos tumores, estas biopsias que tienen una clínica, que no es tan común y que no parece un vaso celular, pero no parece un escamoso, porque también pueden tener un aspecto medio escamoso, siempre tener en cuenta que puede ser un carcinoma sebáceo. Y que ponernos a buscar las características que son, pueden ser desde los bien diferenciados. Si tenemos un bien diferenciado tenemos suerte porque va a ser un carcinoma que tiene células de citoplasma claro, aunque con atipia, que nos va a recordar las glándulas sebáceas como estos que están acá, hasta los pobremente diferenciados como estas, que sí tenemos que buscar estas áreas, tenemos que dar buenas muestras y más cortes y tratar de, si tenemos algo así, sospechamos que es un sebáceo, buscar áreas de diferenciación sebácea. Otra cosa de la patología ocular es que siempre tenemos que revisar porque los factores pronósticos adversos varían y son diferentes al resto del cuerpo. Entonces, entre los factores pronósticos adversos del carcinoma de células sebáceas tenemos que tenga origen en el párpado superior, que tenga un tamaño mayor de 10 milímetros, un origen en glándulas de meibomio, un tiempo de evolución mayor de 6 meses, que tenga un patrón infiltrativo como el que les mostré, que tenga un moderado o poco grado de diferenciación y que puedan tener invasión vascular orbital. Y estas son cosas que hay que tener en mente cuando hacemos nuestro reporte. Tenemos una biopsia ocular, tenemos un carcinoma o algo maligno, nos buscamos en la literatura para ver si tiene algún factor pronóstico con el que nosotros podemos ayudar al clínico a hacerle un seguimiento al paciente. Entre los anexiales, siguiendo con los anexiales malignos, tenemos los siringomas. Los siringomas son lesiones comunes de los párpados superiores, es procedente de las glándulas ecrinas. Se presentan como múltiples nódulos pequeños, asintomáticos, pero pueden mostrar una variedad de cuadros clínicos. Histológicamente vemos estos conductos, que hacen conductos, pero también hacen trabéculas de células tienen dos capas, que nos recuerdan a las células ecrinas, células cuboidales en dos capas. A veces pueden estar un poco más aplanadas y pueden dar unas configuraciones que aparecen en los libros, características que son como en renacuajo. Pueden tener glucógeno y la acumulación de glucógeno puede dar lugar a una variante de células claras. Entre los quistes benignos, que también son bastante comunes, tenemos los hidrocistomas. Los hidrocistomas derivan de las glándulas sudoríparas y pueden ser, dependiendo de cuál sea, ecrinos y apocrinos. Los hidrocistomas apocrinos los recibimos como un quiste, una cavidad revestida por epitelio, y observamos un epitelio con decapitación apocrina. Los hidrocistomas ecrinos también es una cavidad, pero el epitelio que observamos es cúbico en dos capas y es más sin la decapitación. Aparecen con más frecuencia en la cuarta década de la vida. Son lesiones benignas que generalmente se tratan por cuestiones estéticas y se encuentran ubicadas en el margen palpebral o cercano al margen palpebral, frecuentemente en el párpado inferior en el canto medial. En el párpado superior son menos frecuentes y también se localiza cerca de los cantos. El contenido generalmente es transparente. Y el quiste de inclusión epidérmica es como cualquier quiste que podamos observar, es una lesión blanca, lisa, redonda, elevada, de crecimiento lento. Cuando uno le intenta hacerle transiluminación, no transiluminan porque tienen un centro lleno de queratina y pueden tener un poro central que designa el conducto piloso remanente. Se pueden infectar, se pueden romper y provocar reacciones inflamatorias. Yo tuve uno aquí, tengo una cicatriz y, o sea, cuando se rompen es algo bastante abrupto y es medio dramático la expulsión de la queratina. Lo que observamos es vemos la piel, vemos este componente que es una cavidad
que está recubierta por epidermis que tiene gránulos y tiene una coronización habitual, y el centro tiene queratina. Entre todas las cosas que les mostré, que es lo más común, tuve un caso en Perú que les quería comentar, solo para que lo tuvieran en cuenta. No es muy común, pero ya que tienen las fotos, pues se los muestro. Puse bono en la diapositiva y salió este monito, que me imagino que es un bono, y lo dejé porque me pareció lindo. Es el carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de células de Merkel no es algo tan común, pero lo tenemos que tener presente. Es un tumor que se puede presentar en el margen de párpado superior y tiene una predominancia masculina. Clínicamente también se tiende a confundir. Por eso es que a veces las biopsias llegan ya en un estado bastante grande, el tamaño del tumor. Son grupos poco definidos de células pequeñas con escaso citoplasma. Y como es de origen neuroendocrino, le vamos a encontrar cromatina en sal y pimienta. Entonces vamos a tener, es un tumor bastante azul. Para este caso le tomé una foto de la lámina porque me llamaba mucho la atención eso. Y cuando lo observamos histológicamente vemos esta proliferación de células que son casi sin citoplasma, son más que todo núcleos, con cromatina en sal y pimienta, que nos puede confundir con un linfoma o con otro tipo de lesiones. No son de buen pronóstico, tienen metástasis tempranas porque el diagnóstico es tardío, tienen bastantes recurrencias locales. Las lesiones de párpado pueden hacer metástasis ganglionares y distales, y las distales pueden ir a otras partes de la piel, hueso, cerebro, hígado y pulmón. Y aquí está a mayor aumento, son estas células de núcleos irregulares en cromatina y sal y pimienta, como muy poco citoplasma, y tiene un patrón bastante infiltrativo que se puede ir hasta alrededor de las estructuras anexiales del párpado. Y bueno, eso fue todo lo que le traje. Cualquier pregunta que tengan. Me disculpan si es un poco corto, pero no suelo hablar mucho en mis presentaciones, porque no quiero cansar a la gente, y ya es tarde para allá, entonces, bueno. Está mute. Está. Sharia, muchas gracias por tu presentación, muy buena, muy didáctica. Vamos a ver si hay preguntas por acá, si hay comentarios de María Eugenia. Qué bella la foto que pusiste aquí de la doctora Pifano. Casi pongo la que puso usted al principio. Vamos, aquí hay una manito levantada, vamos a ver. Jesús, vi que entraste un poquito más tarde de cuando iniciamos y hubiese visto una foto tuya en la presentación. Adelante con tu pregunta, Jesús. Estás en mute, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, Charia, un placer. Hola, muy Jesús, tanto tiempo. Sí. Una pregunta, yo tenía una pregunta. ¿Algún marcador de inmunistoquímica para diferenciar el adenocarcinoma sebáceo que conozcas o suelas usar, sobre todo cuando son poco diferenciados? Sí, que recuerde, porque tengo tiempo que no veo, los más usados eran los receptores de andrógenos. No sé si haya algo más reciente, corrígeme ustedes, pero es bien difícil de separar. Incluso con inmunistoquímica es difícil de darle un diagnóstico diferencial. Aquí lo que más usamos son mutaciones, pero claro, no son cosas que se dispongan. Es más que todo histología. Con María Eugenia, que está, yo sé que está por acá, siempre nos planteábamos eso. De hecho, queríamos hacer un trabajo nosotras para ver qué podíamos utilizar para que nos ayudara en el diagnóstico de
de los carcinomas sebáceos y no, bueno, hay algunas cosas escritas, pero voy a dejar que ella conteste por aquí, que creo que ya está activa. Maru. Sí, hola. Sharia, muchas gracias por la presentación, estuvo súper y como dijo Sandra, bien didáctica, sobre todo para los residentes. Bueno, el comentario que yo haría con respecto a inmunistoquímica y adenocarcinoma sebáceo es que en algunos trabajos se ha utilizado algunos de los marcadores de mama, BRCT1, BRCT2 y la adipofilina también. Sin embargo, recuerden que muchos de estos marcadores es difícil ya que den positivo, ya que por el mismo proceso, por la misma estructura de la glándula de tipo holocrina, hace que sea difícil que, por ejemplo, en el caso de la adipofilina, que se pueda adherir. Otras cosas son las coloraciones de grasas cuando se puede hacer en corte congelado. Y como dijo Sharia, la histología es la que nos da el diagnóstico la mayor parte de las veces. Muchas gracias. Sí, yo creo que Saludos, algo importante recalcar que lo dijo Sharia, que si sabemos bueno, sabemos reconocer los carcinomas de células escamosas, los carcinomas epidermoides y los vasocelulares, aquellos carcinomas que los vemos, que reconocemos que son epiteliales, pero que no nos cuadran dentro de uno ni de lo otro, siempre planteémonos en ojo que puede ser un sebáceo, porque eso es lo que le ocurre, es mal diagnosticado porque no nos planteamos esa opción y terminamos diciendo, bueno, un carcinoma de células escamosas poco diferenciado. Entonces, cuando no encontremos dónde encasillarlo, planteemos un sebáceo porque probablemente estamos frente a un sebáceo y es importante hacer esa distinción. Y la clínica va a ayudar. Si uno les plantea que es un sebáceo y a ellos les cuadra clínicamente porque tiene una clínica distinta al carcinoma escamoso. Entonces siempre es buena la comunicación con el oftalmólogo, es imprescindible. Uno no puede trabajar solo en patología ocular, es una de los más importantes porque la clínica nos ayuda, nosotros los ayudamos a ellos. Hay que tener un buen equipo. Sí, claro, totalmente. ¿Alguna otra pregunta por acá? Por aquí veo que en el chat están escribiendo si están disponibles la grabación y al fin empecé a subir las charlas a una especie de canal de YouTube que creo que pude abrir, pero pueden buscar, voy a irlas poniendo de atrás hacia adelante, o sea, las últimas las estoy subiendo primero y las pueden buscar por el nombre propio del expositor. Así les salen directamente, yo las puse públicas y las pueden empezar a ver por YouTube. Voy a ver si hay más preguntas por acá. Creo que no hay más preguntas, Sharia, todo súper claro. Encantadísima con tu exposición. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y No, gracias a ustedes. Y no me olviden las otras invitaciones, a ver si logro entrar. buenísimo, yo te las mando. O si no, bueno, también las grabaciones. Muchísimas gracias. A ti, Sharia, te queremos mucho y nos hace mucha falta. 1.000.000 de gracias. Ay, ustedes a mí también. Nos vemos. Aunque sea por Nos esta vía, vemos. nos vemos. Seguro. Nos vemos el otro martes entonces. Okay. Gracias a todos. Chao. Bye. Chao, Sandrita. Chao, doctora. Chao, feliz noche.